Buenas tardes, buenos días, depende de dónde nos encuentre la lectura de este Ontaiken visual. Eh, Muchas gracias por hacer clic y estar con nosotros en este número, una revista un boletín en realidad, así lo hemos llamado, Ontaiken, que en lengua tehuelche implica la travesía, ¿no? El caminar juntos, etcétera, porque es sobre acciones colectivas, sobre conflicto. Y lo que queremos abordar en este número es la situación de las prácticas esperanzadoras, y para eso tenemos el agrado y el placer de escuchar hoy las ideas de nuestro compañero Diego Castro Vilaboa, que voy a pedir que él mismo se presente porque hemos acordado este tipo de presentación para todas las días. Buenos días, Diego. Muchas gracias por estar acá. Gracias a vos, Adrián, por la invitación. Bueno, soy Diego Castro, vivo en Uruguay, soy de Uruguay. Eh, Hago un trabajo académico, soy docente en la universidad de investigación y también militante. Participo de un portal de comunicación que se llama Sur, y en el último tiempo también, a raíz de que he empezado a vivir en un complejo de viviendas cooperativas va a ser 5 años. Parte también de mis intereses y mis preocupaciones y también de mi actividad está vinculado a compartir acá en un complejo de vivienda de 200 familias, más la vida cotidiana habitacional, digamos, la cuestión de vivienda. Así que bueno, por ahí arrancaría. Bueno, gracias, Diego. Bueno, mira, nosotros queremos primero convidarte a que nos cuentes, según tu opinión, ¿cuáles crees vos que son los factores, los procesos, los problemas que nos alejan de la esperanza? ¿No? Porque hoy en Mm, día hay, digamos, como una especie de clima, ¿no? De estar lejos mm, ¿no? Entonces mm. queríamos preguntarte eso. Sí, a mí me parece que con escalas temporales diferentes estamos como en un momento de plena conciencia de lo que no funciona, de lo que no funcionó, ¿no? De promesas incumplidas. Algunas muy largas, me parece, que tienen que ver con la politicidad del mundo occidental en términos generales, las formas de regulación que nos dimos, esa cuestión de la democracia liberal, eh, pero también de lo que no funcionó en el último tiempo en nuestra América Latina como alternativas, ¿no? Pienso en los progresismos, en las estrategias que las izquierdas se dieron, que se chocaron de vuelta con muchos de los problemas que ya se habían chocado en el siglo anterior. Y creo que estos dos movimientos, que en realidad son temporalmente diferentes, pero son tan emparentados, son parientes, también se vinculan mucho con una idea política y de cultura y de sociedad en general, de pensar las relaciones como conquista o conquistualidad de las personas, de los Claro. cuerpos, de la naturaleza. Ahí me parece que está Mm, 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 un proceso de conciencia muy fino de esto que no funciona. Y frente a eso me parece que bueno, hay muchas respuestas, pero hay dos, yo siento, en términos comprensivos o pedagógicos, bastante claras. Unas nostálgicas, que simplemente lo que intentan es recomponer lo que no funcionó de manera aún más violenta, en las dos escalas, digamos. Y después otra que para mí es la que habría que alimentar, que tiene que ver con incorporar aprendizajes de esto. O sea, de incorporarse en un proceso político que aprenda de esto para salir de esto, digamos, aprenda de esto que no funcionó para salir de estas relaciones que nos colocan en una sociabilidad súper violenta, con muchos dolores no procesados, con una crisis también psíquica, emocional, política, donde estamos como agotados, ¿no? Y ese agotados es doble, estamos cansados, pero también estamos agotados porque nos está costando producir un sentido compartido de salida. Eh, entonces me Y parece vos, que eso plantea un escenario bastante poco optimista, no sé si desesperanzador. Yo tengo en ese claro. sentido, en esa distinción, a mí no me parece que sea un mal momento, porque tenemos un nivel de desafíos tan profundos que es interesante poderlos afrontar. Y de lo que seamos capaces de crear en base a estos desafíos, me parece que el movimiento es profundo.
en esas dos esferas más coyunturales nuestra de América Latina y más generales como sociabilidad y lógica occidental, ¿no? Claro, claro. Eso, mira, me lleva justo a la pregunta, lo que estabas diciendo incluso antes. La otra pregunta que queríamos hacer, vos, digamos, si volvemos o podemos sintetizar tu explicación, es, bueno, estamos en un momento de cierto grado de oscuridad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, uno sabe que viene la noche cuando se va el sol, ¿no? Bueno, vos, digo, en caso de procesos estructurales o también de procesos de la fluctuación de lo social y también de los coyunturales, como vos mismo acabas de hacer, cuál crees vos que son las razones coyunturales y profundas de mecanismo, pero también de procesamiento del sistema, que causan esta especie de espíritu contra la esperanza, antiesperanzador o, digamos, negativo? Mira, yo creo que continuamente estamos como, o sea, como, si bien uno podría decir, bueno, momento de oscuridad, yo creo que yo lo siento como continuamente de momentos. La historia no tuvo para mí momentos luminosos y momentos totalmente oscuros. O sea, estas dos figuras, digamos, coexisten permanentemente. Y me parece que una de las cuestiones que nos dificulta comprender es la multiplicidad de formas de vida que se experimentan en términos coexistentes, digamos. Entonces, en el mismo momento que en determinada coyuntura nosotros podemos estar atravesando ausencia de esperanza o esa idea de momento oscuro, están coexistiendo con prácticas que para mí, desde mi punto de vista, ya están ejercitando lo que nos va a sacar del momento oscuro. Porque eso ya existe, Acá, no es una creación desde cero, es una práctica pero que bueno. de alguna manera existe. Pero ahí, o sea, tenemos de alguna manera también elementos profundos en la vida cotidiana de las personas que parecería que la dinámica general, ¿no? Como dinámica general, profundiza, ¿no? Eh, eh, algu- Algunas personas o de algunos lugares se lo ha entendido como los procesos de profundización de desigualdad, o sea, esa comprensión tan cabal con cada vez más evidencia de hiperconcentración de riqueza y hiperconcentración de pobreza, ¿no? Me parece que eso, a la vez que no podemos encontrar una salida de eso, va no solo naturalizándolo, sino incorporándolo, ¿no? Claro. Acá te hago una digresión coyuntural, acá Sí, sí. quizás de los impulsos recientes de la izquierda tradicional más redistributivos es esta discusión que se está dando a nivel mundial de grabar a los súper ricos, ¿no? Mm, Eh, y eso por un lado tiene una cuestión interesante, pero también es la asunción de un proceso de esa forma comprensiva de la sociedad para producir justicia, sintéticamente de expropiar a los expropiadores, ¿no? Que es un poco el sentido de las luchas de 60-70, a cobrarle el 1% al 1%. O sea, también es una incorporación de una derrota fuerte, digamos. Y yo lo que pienso en esa lógica de cómo estructuralmente vamos incorporando esa desigualdad tan brutal es el efecto que tiene, de alguna manera, asumir la existencia de esa riqueza hiperconcentrada de lujos descomunales que no nos sirven, no nos es útil, no nos hacen un daño enorme. O sea, eh, incorporándolos subjetivamente al hecho de que puedan con ese 1% financiar un poquito de la mejora de algún sector de la sociedad, muy parcialmente, pero de vuelta un ejercicio de incorporación y justificación de toda la dinámica de explotación, de dominio, de despojo, de violencia, porque
no es una actividad concentradora económica liberadora de las personas, es de mucho dolor. Entonces me parece Sí, claro, que lo absolutamente. pensaría ahí, o sea, lo pensaría también en la necesidad de cómo se ponen límites más generales o más totales a esta dinámica cada vez más concentradora en términos materiales, pero que también implica concentración de poder, o sea, los procesos de relegitimación popular, por ejemplo, de los estados en el último tiempo a través de la incorporación de la izquierda o el progresismo, no ha tenido una alteración en los elencos económicos empresariales que siguen mandando en nuestros países. Entonces, bueno, me parece que ahí hay que poder agudizar la mirada. Me parece que hay un ejercicio de la crítica y de la investigación, de la intelectualidad, de desbaratar o de desarmar y de caracterizar también las mutaciones y los cambios que van teniendo de las formas dominantes, porque ahí se producen un montón de sentidos que alimentan la desesperanza, ¿no? O sea, si Claro, sistemáticamente se nos está bombardeando con nuevas claro, actividades productivas o nuevos, en nuestros países extractivas, violentas, de despojo, todas, que van a salvarnos económicamente. Y sistemáticamente, claro, si nosotros tomamos el camino del aprendizaje, ¿no? Y no de la recuperación nostálgica, lo que vemos es que ninguna de esas actividades extractivas tiene efectos beneficiosos eh, para las personas, digamos. Ni tuvieron las anteriores, pensemos en nuestros países, el boom sojero de los 90, ¿no? Ni van a tener ahora el hidrógeno verde, como se está claro, planteando, el litio, bueno, la exactamente. forestación en Uruguay, que es como la gran vedette del último tiempo. Todas soluciones o todos planteos falsos de soluciones de mejoras económicas, es verdad, sociedades que están muy dañadas en términos materiales, muy escasas en términos materiales. Entonces, el nivel de chantaje con esas cuestiones es muy fuerte Claro, y cuando luego no se concreta la promesa, ahí se produce sí, una nueva desesperanza. Porque si la ahí, esperanza claro, era esta actividad, si la esperanza me la vendió de alguna manera también o me la ofreció aquella figura política que yo confiaba, cuando esa esperanza no se concreta, ¿qué es lo que va a pasar? No se va a concretar. eh, ese vacío, claro. ese sentido de no saber para dónde agarrar, ese sentido de lo que no funcionó, vuelve a emerger. Claro, en algún sentido, perdóname que cometa un error en complementarte, pero está bueno lo que estás diciendo. Esa es la verdadera corrupción, no es un problema de plata. La- el problema es que se rompe el contrato de la confianza, digamos, ¿no? Porque el otro te dice, te voy a sacar de acá y no te saca, digamos. Entonces la gente no es que en todo caso, ¿no? Porque me parece que está bueno lo que estabas diciendo, esto de que ya hay experiencias, ¿no? Para volver Mm. a la lógica. Vos decías, mira, esto no es ahora, no es una, che, y ahora empecemos de cero porque nada sirve o nunca hicimos nada o no hay, como mismo decís, vos vivís en una experiencia cooperativa que debe tener seguramente muchas fallas, pero también muchas virtudes y que no se trata, digamos, de darle una casa a cada uno y que se vaya a vivir el individualismo capitalista, ni tampoco hacer un gran salón donde todos duerman en colchoneta, digamos, ¿no? Entonces, No. claro, entonces vos mismo, ¿por qué no nos contás un poco más qué quisiste decir con esto? Bueno, ya hay experiencia, ¿no? Hay que arrancar, hay que aprender esto que decís vos, es una nueva pedagogía. Y a mí me parece que uno de los capaz de esta producción de desesperanza tiene que ver con que el propio ejercicio político que hacemos socialmente en general y en los pequeños colectivos desaprovecha nuestra propia experiencia. O sea, para hacer un ejemplo acá en el complejo donde yo vivo, que es un complejo que tiene 50 años, yo ingresé hace 5. Entonces, hay un montón de cosas que ya saben que funcionan o no funcionan. Y esas cosas a veces están más formalizadas, menos formalizadas, pero no hay un desperdicio de la experiencia, ¿no? De alguna manera, la producción de desesperanza lo que requiere es desperdiciar la experiencia.
Y sobre mm, todo, evadirse del método de que esto va a producir, nos va a hacer bien o va a producir éxito y efectivamente no tiene ninguna condición para hacerlo. ¿Por qué? claro, ¿Qué se gana? Y bueno, se gana un nuevo tiempo. Se gana un nuevo tiempo para seguir jugando con las palabras en vez de cierta esperanza, una ilusión, ¿no? claro. Yo creo que las experiencias organizativas que como que más se han tomado esto en serio, no sé, pienso con todas sus variantes y derivas, ahora justo que es aniversario del zapatismo, en el sentido de momentos muy hacia adentro de reflexión para Ujú, aprender de la experiencia, para luego volver a tener, o sea, esta dinámica también de la política como espectáculo, de la política siempre declarativa o la política de ujú, influencer, lo que te inhabilita es la posibilidad de que hagas ese proceso de decantar la experiencia. ¿Qué aprendimos de los últimos 15 años? ¿Qué aprendimos de las formas de referenciación, liderazgo, gobierno de estas experiencias? ¿O qué aprendimos en las experiencias colectivas propias? Yo creo que uno de los problemas que también se tiene hoy hablamos al comienzo de eso, una falta de un balance sin contemplaciones de las experiencias post-2001, ponele, ¿no? O en el caso de Argentina, muy marcado por el movimiento piquetero. O sea, ¿qué se aprendió de cómo se configuró la sociabilidad, las relaciones políticas, la conexión entre las experiencias comunitarias y las organizaciones, entre las propias burocracias o tecnocracias de las organizaciones y los sujetos populares? No sé, ahí me parece que de ahí se pueden sacar las, los elementos comprensivos para producir cambios, sin creer que, o sea, que los cambios que vamos produciendo nos van a dar eficacia total en el nuevo camino. Pero me parece que tenemos un problema en general de desperdicio de la propia experiencia, a veces porque no queremos ver nuestros propios monstruos. Y es mucho más fácil ver el claro, monstruo afuera, ¿no? También lo hablamos con esta cuestión de auge de la centralidad del análisis de la extrema derecha. claro, Eh, entonces me refiero a eso, a que en realidad tenemos una capacidad de creativa enorme, una capacidad de experiencia enorme, que a veces está desperdiciada. Y es desde ese lugar donde creo que se puede hacer como salidas creativas al momento en el que estamos. claro. Un poco para cerrar. Y eso, vos como intuís, podríamos armar entre todo una noción de esperanza, una guía para encontrar eso, para hacer eso. Digamos, tipo, bueno, para que estos colectivos, en estos contextos, de la manera que vos lo has contado acá, bueno, mira, vamos a mirar o sea, ¿cómo lo harías? ¿Qué dirías vos? Ahora se me surge esta pregunta por el Sí, intercambio. yo creo que ahí tenemos un problema hasta metodológico con la escala. O sea, creo que se Ajá, puede hacer a partir de experiencias y de comprender eso como plural, múltiple y diverso, y que se afecta mutuamente, no que experiencias compartimentadas, que se afectan mutuamente, pero el ejercicio verdadero es del proceso colectivo. No veo una posibilidad como de mecanismo medio universalón. Creo que en el claro, pensamiento universal se pueden producir pistas para eso, para esos ok, ejercicios, pistas analíticas, pistas de problemas. O sea, ordenar a veces los problemas, aunque uno no los pueda resolver, para mí no es un ejercicio que hay que subestimar. Eh, claro, Porque en la mayoría de las veces lo que estamos es discutiendo otros problemas que lo que funcionan es como un mecanismo de sustitución de tocarnos el dolor profundo, ¿no? claro, Entonces, yo que creo que es el problema en general tenemos en la politicidad comunitaria, el problema de la escala. O sea, el claro, problema de poder desarrollar de manera simultánea y en diferentes mm, escalas o una escala de claro, agregación procesos similares. Yo creo que quizás ahí lo que se puede hacer es, uno, instalar la voluntad del ejercicio, de hacerlo.
Mm, Dos, instalarse algunas preguntas y ordenar algunos problemas. Y me parece que el resto sí tiene que salir de las propias experiencias. Porque el conocimiento profundo, o sea, obviamente que podemos ayudar, obviamente que podemos echar una mirada. El conocimiento profundo de la experiencia, de lo que funciona y no funciona para volver con lo primero, también está, y está fundamentalmente en la gente que habita la experiencia. Me parece que en claro. general cuando la gente, lo que yo veo hoy es que cuando la gente ve que se quiere repetir algo que ya no funcionó y del cual no se aprendió, simplemente como pone el cuerpo un poco para el costado, no se va del todo, pero no le presta atención. Mira, buena No le metáfora. pone la energía creativa, ¿viste? No Ujú, es que se opone ni elabora un discurso en contra de eso, simplemente deja que la energía pase, ujú. no se vincula con ese problema, con esa forma de ordenar la situación. Claro, sí, bueno, te agradecemos mucho, Diego. Yo creo que vos ha hecho un cierre ahí que yo diría es de frente, no de lado, ¿no? Mm, Porque eso, poner el cuerpo, como lo has dicho, me parece magistral. Bueno, te agradecemos mucho. eh, yo ahora voy a dejar de grabar y gracias a ustedes.